Gracias, señor presidente. Señor Jané, continuando exactamente con el último punto, continuando exactamente con el último punto del que estaba usted hablando, tengo aquí unas noticias que dicen: a fecha 30 de junio de 2010, según el informe en manos de la CNMV, Caixa de Tarragona contaba con 14 personas en la alta dirección, entre directores generales adjuntos, subdirectores generales, subdirectores, directores de áreas y directores de negocios. Estos cargos vieron cómo sus sueldos en conjunto pasaron del 1.019.000 euros a 1.344.000 durante el primer semestre de 2010. Esto es un incremento para esas, según, a ver, la noticia puede estar equivocada, que se basa en datos de la CNMV, pero habla de 14 personas que han visto incrementada su retribución. Usted afirma que no, que lo que ocurrió es que no estaban esos 14 en el año 2009. Que no. Y luego también dice la misma noticia que además, los altos cargos se fijaron un incremento del 12% en las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida, que pasaron de 50.000 a 56.000 euros. ¿Este incremento en las pensiones se dio o no se dio en el año 2010? ¿O fue también que se incluyó gente, según usted, que antes no estaba incluida en esta partida? Pues estamos hablando de una variación de 6.000 euros en el fondo de pensiones. Sí. De un 12%. De una variación de un 12% en fondos de pensiones y de un 31,9% en sueldos. Esto en un año en el que la crisis ya se había manifestado. Estos son datos que yo ahora tengo... me sería mal dar una respuesta que no fuera exacta. En cualquier caso, la doy de absoluta buena fe. A mí esta cifra, no el 12%, 6.000 euros, me parece una cifra de una jubilación anticipada. O sea, es muy probable que estos 14 directivos no se incorporaran a Caixa Catalunya, Catalunya Caixa, o a Caja de Catalunya, Manresa y Tarragona, sino que cesaran y entonces hubiera una jubilación, una dotación adicional de jubilación anticipada. Pienso que puede ser esto. En cualquier caso, le aclaro, ligándolo con la respuesta anterior, que en mi caso no se dio esta diferencia. Pero que puede ser perfectamente de algún directivo que causará baja. Estas diferencias se dan frecuentemente cuando hay cambios de personas y con subidas de sueldo, pero no es el caso. No es el caso. No lo sé. Dice, también las retribuciones por dietas aumentaron durante los meses previos a la fusión con Cataluña y Manresa. Dice, coincidiendo con una mayor abundancia de reuniones extraordinarias, eso supuso un incremento de las cantidades percibidas en concepto de dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas en un 49,5% para los miembros del Consejo de Administración y un 41,2% para los miembros de la Comisión de Control. Subieron casi la mitad, un 49%. Lo que dice es la verdad. Piense usted que en estos momentos... Yo antes me he referido en una pregunta que facilitaba datos del proceso de fusión del mes de noviembre. Y la fusión se hizo en el mes de junio. Y en algún momento he mencionado que el proceso había sido muy lento desde el punto de vista regulatorio, que yo creo que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Esto provocó reuniones del Consejo de Administración para aprobar, esto ya viene del último trimestre del 2009, reuniones del Consejo de Administración para decidir, aprobar y materializar toda la documentación, todas las propuestas al Banco de España del proceso de fusión. Luego, cuando ya teníamos convocada la Asamblea, resultó que todo se basaba en un proyecto que no se publicó, por un problema con la Unión Europea.
O sea que hubo cierta, bueno, la debilidad que se da pues cuando hay pues, una autoridad europea, un regulador nacional, etc. Y tuvimos que suspender la Asamblea y reformular a través de nuevas reuniones del Consejo de Administración una especie de un esfuerzo muy grande de reformulación, de documentación, de volver a aprobar lo que ya estaba aprobado, etcétera, con una serie de ajustes porque los datos habían cambiado y claro, esto repercute en el número. O sea, ya yo creo que cuando yo hablo de 12 reuniones, que es un año normal, pues yo creo que es saludable que un año de fusión pues el Consejo se reúna tantas veces como sea necesario. Pero es que en este caso concreto se tuvo que reunir el doble porque todo el proceso quedó, creo que fue en el mes de enero, desactivado y tuvimos que desconvocar una asamblea que estaba ya en el boletín oficial. En todo caso, los sueldos se fijaban... La cuantía era la misma. ¿La cuantía era la misma? La dieta era la misma. ¿Los sueldos los fijaba el Consejo de Administración? ¿Había una comisión de retribuciones como en otras cajas? O como... La comisión de retribuciones existe por ley y como es lógico, pues la caja la implantó cuando, no me acuerdo el año, pero cuando se aprobó esta ley y el mecanismo era que normalmente se reunía, o sea, las actualizaciones salariales normalmente se hacía esta comisión, de acuerdo también con la ley, se cuidaba de las grandes retribuciones del Consejo y de la alta dirección. Por la dimensión de la caja, más bien éramos generosos en la inclusión de que la comisión tuviera conocimiento de más que de menos, ¿no? O sea que realmente pues, el número de personas cuyo salario pasaba al control de la comisión con esta calificación de alta dirección era más bien alto. Entonces, lo normal es que la comisión se reuniera y entonces, en aquellos casos en que se consideraba, la dirección consideraba que había pues o la necesidad de retribuir unas nuevas funciones o de dejar de retribuirlas, o bien de prevenir algún riesgo de fuga de talento, etcétera, pues llevábamos las tablillas salariales, las propuestas, llevábamos también unos contrastes de una especialista, una consultora que se dedicaba a elaborar estadísticas de los precios del sector y esto se ponderaba a la baja precisamente por el tamaño de la entidad, lo que era el reconocimiento de una debilidad, pero por otro lado, pues era necesario que fuera así. ¿Hubo algún problema que a usted le conste en los consejos de administración para aprobar en general las retribuciones? ¿Recuerda usted algún problema que planteasen consejeros o votos negativos? ¿Provocó polémica esta cuestión? La polémica no, pero es posible que en algún caso hubiera algún voto en contra, normalmente procedente de los representantes del personal. ¿Se planteó en algún momento que con la caída de los beneficios que se operó en la caja a partir de 2008 que se replantease la política de retribuciones en la caja? ¿Se planteó esto en el Consejo de Administración? No. Y además, como se aplicaba este criterio de dimensión que le he comentado, es que el problema era otro. El problema eran las fugas, ¿no? O sea, que de otras entidades pues nos contrataban gente. 40 segundos le quedan, ilustre diputado. La Caixa Tarragona salió en un test de estrés como una de las peores de España. En el test de estrés que se hizo por la CSB, junto con otras, dijeron que era de las peores entidades financieras de Europa, dijeron. De las test de estrés, junto con UNIM, Caja Duero, Banca Cívica, Caja Sur. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el año 2010, antes de agosto de 2010. La CSB es el Comité Europeo de Supervisores Le quedan Bancarios. 2 segundos, señor Carrizosa.
¿Tiene usted conocimiento no tiene conocimiento de esta cuestión del test de estrés en el que la caja quedó mal situada? Una explicación acerca de por qué la situación comparativa de su entidad era mala. Vamos a ver. Si usted me lo pide, le comentaré informes de agencias de rating, pero a lo mejor es suficiente que le dé algunos datos. En el momento de plantearnos la fusión, la caja era en solvencia, y hablo de noviembre. Es cierto que la degradación del entorno económico fue brutal y veloz. O sea, esto es evidente que fue así. Estoy hablando de noviembre del 2009. Éramos la caja 18 de España en Core Capital. Solo había una caja catalana que estaba por encima nuestra. Core Capital es puro capital y reservas, no otros instrumentos que son computables como capitalización. En productividad por empleado, éramos la caja 27, la segunda de Cataluña, detrás de la misma, de la otra que había. En eficiencia, la relación entre gasto necesario para conseguir 100 euros de ingreso, éramos la 9ª caja del Estado español y la primera de Cataluña. En apalancamiento, la relación entre el saldo, o sea, créditos sobre depósitos, teníamos un 175% que coincidía con la media de las cajas españolas y estábamos en la posición 29 del Estado español. En dimensión éramos la 28, o sea, un grado de diferencia. Para tener una idea de lo que significaba este tema de dimensión en el sistema financiero español, la entidad número 25, perdón, la entidad número 22 estaba en 25.000 millones de activos. Eso tiene relación con los 50.000. O sea que el problema de agrupamiento de entidades era realmente grande. Era Caja España, la caja que está en este momento. Donde la caja presentaba debilidades era en la calidad de activos. Ya les he comentado la cifra de morosidad sobre el crédito y aquí tenemos que tener en cuenta el nivel de garantías debido a la elevada cantidad de préstamos que teníamos en hipoteca y según los informes de la empresa de rating, la granularidad, o sea, la pequeña dimensión de los créditos. Esto era una fortaleza, pero la realidad es que en la situación de paro esto arrastraba una morosidad endémica, pues que era un problema. Por tanto, era una suma de fortalezas y debilidades. Estoy seguro que yo este informe que usted me comenta no lo conozco, no lo recuerdo, han pasado 30 años y estoy jubilado, pero es posible que según la ponderación que se aplique a estos criterios, pues puede salir lo que sea. Gracias.